Buenos días, iglesias. Bienvenidos una vez más este precioso domingo. Pastor Saúl tuvo que salir ese fin de semana, pero tenemos una vez más un invitado, nuestro hermano Cifredo Trigueros de Capilla Calvario, Romaland. Espero que estén bendecidos. Gracias. Así es, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, bienvenidos, les saluda una vez más Cifredo Trigueros de Capilla Calvario Romaland. Es un placer estar con ustedes una vez más aquí en Iglesia Capilla Calvario Canyon Hills. Gracias por acompañarnos, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Y gracias al Pastor Saúl que nos permite trabajar en la obra del Señor en este día aquí para ustedes. El tema del mensaje de hoy es dando gracias al Creador. Dando gracias al Creador, del Salmo 100, versículos del 1 al 5. Y como siempre, antes de empezar, me gustaría hacer una oración para que sea Dios el que bendiga este tiempo y pueda abrir nuestros corazones para que entre y nos enseñe algo en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este bonito día. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y agradecidos contigo por todo lo que has hecho, por una semana de trabajo, Señor, por nuestra salud. Padre, te pido bendigas a cada uno de mis hermanos que se van a conectar o van a poder mirar el video después, Señor, que tu palabra hable al corazón de cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a poder entender más de ti, de tu palabra, y poder crecer espiritualmente, Señor, y guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. Ponemos este tiempo una vez más en tus manos para que tú me guíes y puedas hablar a través de mí, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, el tema de esta mañana, como se los había dicho, es dando gracias al Creador. Normalmente somos agradecidos con los que nos dan un buen servicio, como lo es en un restaurante, en un centro comercial, o alguien que nos hace un favor. También damos gracias a Dios, pero la pregunta es ¿cómo, cuándo y por qué le damos gracias a Dios? El rey David, o el salmista como se le conoce, siempre tuvo una manera muy especial de darle gracias a Dios. Y de él vamos a aprender en esta mañana, en el Salmo 100. Y vamos a darle lectura a su palabra en el versículo del 1 al 5. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así es como el rey David le da gracias a Dios, cantándole y dándole gracias por todo lo que Dios pudo hacer en la vida del salmista. El cántico, cantad alegres a Dios, debe de ser espontáneo, debe de ser dirigido a Dios, debe de ser entonado en la mejor manera posible. Un punto importante en el primer versículo es que nos pide que lo hagamos alegremente. Esto me recuerda a todas las veces que nos reunimos los domingos en la iglesia, donde venimos o debemos de venir a la iglesia antes de que empiece el servicio o que el pastor dé la palabra de Dios, porque es el tiempo que se utiliza como comunidad, como hermanos en Cristo, como el cuerpo en Cristo, en donde le damos gracias a Dios por medio de las alabanzas, donde le alabamos a Él
y tenemos que venir con una acción alegre. Yo sé que muchas veces no todos vamos a entrar o estar alegres porque todos atravesamos por diferentes circunstancias, pero en lo que se refiere a este momento en el que le vamos a alabar a Dios, en el que le vamos a alzar una alabanza, tiene que hacer con esa actitud. Aunque nos esté, haya un problema o nos esté agobiando algo, tenemos que buscar esa actitud, porque esa actitud es la que le gusta y la que agrada a nuestro Dios. La otra cosa importante de parte del versículo 1 es que dice, cantad alegres a Dios, dice, habitantes de toda la tierra. Esta es una invitación a todos. No hay nadie que esté excluido a esta invitación. Nosotros aquí somos creyentes en Cristo Jesús, pero pueda que este video lo mire alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, Señor y Salvador personal. Entonces, la invitación es para esa persona también, de que todos podamos venir y alabar a nuestro Señor. Y tenemos que hacerlo alegremente. También, de esta manera, vamos a poder servir al Señor. Pero lo tenemos que hacer de una manera, como les decía, que agrade a Dios. En el capítulo 95 del Salmo 95, versículo 1, la palabra de Dios dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces tenemos que aclamar a Dios. Y esto me encanta del salmista, porque es una actitud que tal vez muchos de nosotros le quedamos corto a nuestro Dios. Tenemos que tener una actitud alegre y alzar nuestras alabanzas para con Él y darle gracias, porque de esta manera nos va a permitir en el servicio, como dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría. Tenemos que hacerlo con un amor, con unos buenos deseos, con sinceridad, con un sentir compasivo al prójimo, hermanos. La palabra de Dios nos llama a que como creyentes le sirvamos, pero tenemos que considerar la manera de cómo lo vamos a hacer. Y esa manera, vamos a Colosenses 3:23 y 24. Colosenses 3:23, 24. Espero tengan sus Biblias por ahí o puedan estar tomando notas de los versículos que vamos a estar leyendo. Nomás necesito encontrarlo para poder dar lectura. Colosenses 3, 23, 24. Su palabra de Dios dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así es, mis hermanos. Tenemos que tener una acción alegre también para servir a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos recompensa que esperamos cuando lo hacemos para con Dios y no para el hombre. Dice también el versículo 2 que lo tenemos que hacer con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Esta acción es la que nos tiene que animar en este día. Tenemos que hacerlo con un regocijo, con un gozo, porque el gozo es un don del Espíritu Santo. Y si tú eres un creyente y tienes al Espíritu de Dios en ti, el gozo te va a nacer automáticamente porque es un don. Y si no, lo único que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios por cada una de las cosas que se necesita para nuestro crecimiento espiritual.
En 1 Corintios 15:58, también Pablo nos ayuda a entender un poco más de cómo servirle al Señor. 1 Corintios 15:58 dice su palabra de esta manera. 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se canse, mi hermano, de servirle a Dios. Lo animo a que cualquiera que sea el área en donde usted le pueda servir a Dios, lo haga para Dios, no para el hombre. Porque cuando ponemos nuestros ojos en el hombre nos puede fallar. Pero el que nunca nos va a fallar es nuestro Dios. Por eso es muy bonita su palabra y me encanta este Salmo 100, porque en el reconocimiento dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Tenemos que reconocer a Dios, que Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque somos su creación. El versículo 3 lo dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice su palabra de esta manera. Me lo sé, pero lo voy a leer porque es importante leer lo que la palabra dice. Dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí reconocemos de que Dios es el creador, es el que hace todas las cosas. Y en el mismo capítulo 1 de Génesis, en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos su creación, Él nos hizo. Ahora, cuando el salmista se está refiriendo a que Él nos hizo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Él hizo el pueblo de Israel. De esta manera, también nosotros somos su pueblo, por medio de Cristo Jesús, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador, Señor y Salvador. Sigue diciendo su palabra en Efesios 2:10. Pablo también en Efesios 2:10 nos dice lo siguiente. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tiene ya todo preparado para cada uno de nosotros. Como creyentes tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar en Él y saber que Él está al cuidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque también el versículo 3 sigue diciendo, somos su pueblo, pueblo suyo somos. Como pueblo, como comunidad cristiana, necesitamos que Dios nos gobierne, necesitamos la disciplina de Dios, porque también Dios nos ha dado una ciudadanía que no es terrenal, es celestial. En Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, su palabra dice así, 20 al 21, Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder
con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, tenemos una nueva ciudadanía y es celestial. Por eso tenemos que trabajar en la obra de nuestro Señor para que todo aquello se nos pueda dar, y especialmente en estos tiempos para todo aquel que está atravesando por circunstancias difíciles. Dios tiene una promesa para cada uno de todas estas personas, y es el que puedan venir primeramente al arrepentimiento de todos sus pecados y puedan reconocer de que Él es Dios y puedan entrar en una relación para poder adquirir esta ciudadanía celestial. Somos ovejas de su prado. Y este pasaje de este versículo me encanta porque nos considera ovejas de su prado, y como ovejas, Él nos va a alimentar. Nosotros constantemente somos alimentados de la palabra de Dios. Por eso leemos nuestra Biblia, por eso los animo a que puedan leer su Biblia, porque es de la única manera en la que ustedes van a poder ver y reconocer que el alimento de Dios viene a través de su palabra. Él también nos dirige. Si se dan cuenta, a las ovejas las dirige el pastor para que todas puedan estar reunidas y puedan entrar todas al redil. Y también cuando están en el campo, Dios protege a sus ovejas. Si tú estás trabajando en la obra del Señor, Dios te va a proteger. Así como protege a las ovejas en el campo, Él va a mirar por ti. Eventualmente miramos que nosotros como ovejas necesitamos de un pastor también, y para nosotros el buen pastor es Jesús. Pero no lo digo yo, lo dice su palabra en el Salmo 23. Regresémonos ahí atrasito en el Salmo 23. Yo estoy en el 100. Ya todos conocen esto, tal vez hasta lo están diciendo: hermano, dice que Jehová es muy buen pastor. Sí, yo sé, yo también ya me lo sé, pero tenemos que darle lectura a la Biblia para que todos reconozcamos de que la palabra de Dios dice y nosotros leemos lo que dice. Y sí, como decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con nuestro buen pastor, nada nos va a hacer falta. Muchas veces pasamos por circunstancias en las que sí sentimos que tal vez Dios no está ahí, o por qué Dios permite las cosas. Pero si tú le eres fiel, si tú eres una persona justa, como Él nos llama a ser, si tú estás en un proceso de justificación, de santificación, todo esto se va a dar automáticamente. Y Jehová, siendo nuestro buen pastor, Él nos promete que nada nos va a hacer falta, como sus buenas ovejas que somos. En la adoración, dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cada vez que venimos ante la presencia de nuestro Señor, tenemos que venir con esa actitud de dar gracias, de ser alegres por todo lo que Él hace o permite que pase en nuestras vidas, porque Él sabe el plan de cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no entendamos en veces las cosas por qué pasan, pero Dios tiene un plan y nunca va a permitir que nada pase que no pueda soportar la persona. Él nos conoce y Él sabe los límites de cada uno de nosotros, pero nos llama a que podamos testificar lo que Dios ha hecho con nosotros cuando venimos con acción de gracias. También cooperando con la obra de Dios. Él nos llama a, como buenos hijos, trabajar en su obra, y tenemos que cooperar en la obra de Dios. También entendiendo que todas las cosas obran para bien. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente,
Romanos 8:28. Ok, ¿por qué me lo pasé? Romanos 8:28. Dice su palabra así de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo cristiano es llamado a servir. Todo cristiano es llamado a dar alabanza a Dios. Todo cristiano es llamado a darle gracias a Dios por todo. Por eso es importante saber que no nomás es dar gracias a Dios, gracias así nomás por decir, sino que tenemos que saber cómo, cuándo. El cuándo aplica en el hecho de que lo podemos hacer en la privacidad de nuestro hogar, como lo podemos hacer en la iglesia, como comunidad cuando nos reunimos. Entonces, Dios nos llama a eso, porque esto es lo que le agrada a Dios. Hacerlo de una manera donde podemos hacerlo también con alabanzas. Y la alabanza tiene que ser voluntaria. No sé si les ha tocado, y esto es un comentario acerca de muchos cristianos que cuando van a la iglesia nomás quieren ir a escuchar el mensaje y piensan que la alabanza no es importante. Pues yo les tengo una noticia. La alabanza es súper importante porque es de la manera en que venimos ante la presencia de Dios y le rendimos a Él toda la honra y la gloria, alzando nuestras manos y dándole gracias alegremente por todo lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Si tú como cristiano piensas que este tiempo no es importante, yo te dejo saber en este momento que estamos mal, porque la alabanza es súper importante. No te pierdas de darle gracias a Dios por medio de las alabanzas. Tal vez alguien diga, bueno, pues yo no puedo cantar, yo no me siento tan motivado como otros. A muchos nos toca ver, por ejemplo, que hay mucha gente que se motiva bastante, alzan sus manos al cielo, le cantan, están gritando, se están moviendo, casi está bailando. Entonces, ellos están dejándose llevar por una sensación bonita, dándole gracias a Dios. Tal vez tú no necesites hacer eso, pero sí tienes que venir con esa acción de gracias, alzar tus manos, aunque lo hagas espiritualmente, alzar tus manos al cielo y darle gracias a Dios. Tiene que ser voluntaria, nadie te tiene que obligar, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vengas, que seas tú el que desee estar postrado ante su presencia, dándole gracias por todas las cosas. Y también tiene que ser contagioso. Cuando tú demuestras esto, otras personas van a ver que Dios está haciendo algo en tu vida. Y es de esta manera como las demás personas van a ver que Dios trabaja en cada hijo que ha venido y ha aceptado a Cristo. Bendecid su nombre, dice el versículo también. ¿Por qué? Porque Dios es único. No hay otro Dios vivo como Él. Y podemos usar el ejemplo de lo que Él hizo por toda la humanidad, de haber dado a su Hijo unigénito para que pagara el precio de todos los pecados, de todo el mundo. Él es un único Dios. Por eso tenemos que bendecir su nombre. Es reverenciado, es poderoso, es otorgador de derechos. Dios permitió que su Hijo Jesús muriera en la cruz. ¿Quién hace eso? No hay nadie en este mundo que pueda tomarse esos derechos de decir, yo di a mi Hijo para el perdón de pecados. Solo Dios dio a su Hijo Jesús para que pudiera pagar por todas esas deudas pasadas de cada persona, por mis pecados que Él ya perdonó. Mi inseguridad pasada, Jesús
la ha vuelto seguridad presente. Si tú te sentías inseguro, ahora, por medio de Jesús, puedes sentirte seguro en todas las cosas en el presente, porque Él va a estar contigo. Nuestro Dios es un acompañante fiel que toma cuidado de nuestro pasado, futuro y presente. Es un Dios que constantemente está revisando nuestra historia personal. Así es, mis hermanos. Dios está constantemente revisando nuestra historia personal porque de alguna manera u otra llega un punto en donde tenemos que reflexionar todo y meditar todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú no estás creciendo espiritualmente, es porque te falta alimento espiritual. La Biblia tiene todos los ingredientes para nosotros crecer espiritualmente. Dios dirigirá mis pasos. Dios dirige los pasos de cada uno de nosotros para que no lleguemos a lo mismo del cual Él ya nos sacó. Muchas veces nos hacemos una pregunta, tal vez, de cómo es que trabaja Dios cuando ya estás en una relación con Él, especialmente si te ves tentado, si estás viviendo momentos de tentación. Dios, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no toma decisiones por ti. El Espíritu Santo te ayuda para que tú reconozcas en su momento que lo que vayas a hacer o decir está mal. Si, por ejemplo, a ti te gustaba la fornicación y tú estás teniendo pensamientos y te estás dirigiendo hacia esos pensamientos, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, acuérdate que ya no eres esa clase de persona. Y si en ese momento tú no reconoces, el Espíritu Santo ya hizo su obra. Y entonces ya queda en nosotros en si nos dejamos llevar por la carne o le hacemos caso al Espíritu Santo. ¿Quieres agradar a Dios? No hagas lo que no debes de hacer, especialmente si no agrada a Dios. Él pondrá un camino derecho delante de mí. ¿Por qué digo un camino derecho? Porque en realidad nomás hay un camino. El camino es Jesús. Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para nosotros es Jesús. Tenemos que reconocerle como Hijo de Dios y aceptarle como nuestro Señor y Salvador, para que de esta manera Él pueda dirigir nuestros pasos y nosotros caminar por este camino derecho y poder tener un futuro bendecido. Porque el futuro tuyo, Dios lo va a bendecir. La verdad, hermanos, es que me encanta saber cómo es Dios. Dios está conmigo todo el tiempo. Tengo mucho de qué darle gracias a Dios. Y por eso siento que Dios está conmigo todo el tiempo. Está conmigo con su poder, con su Espíritu Santo. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos justificados por Dios, perdonados de nuestros pecados y salvos de la perdición eterna. Qué maravilloso es saber que tenemos vida eterna porque fuimos salvos de la perdición eterna. En Juan 3:6, vamos a Juan 3:6, ahí atrásito de Romanos, Juan 3:6. Juan 3:6 dice su palabra, y este es Jesús hablando: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Así es como siento que Dios está conmigo todo el tiempo por medio de su Espíritu Santo, y Juan nos lo deja saber de una manera más entendible, que todo lo que es nacido de la carne, en otras palabras, nosotros fuimos de la carne, porque fuimos nacidos de la carne, pero todo lo que es nacido del Espíritu, que fue cuando aceptamos a Cristo, es Espíritu es. Entonces tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Todo creyente es victorioso. No vivamos lamentándonos del ayer, preocupándonos del futuro o angustiados del presente. Pongamos nuestra confianza en el Dios que nunca nos abandonará. Hermanos, los animo a que alabemos a Dios y le sirvamos, le adoremos, especialmente en estos tiempos, para que no nos enfriemos. No estamos siguiendo a la iglesia, refiriéndonos al edificio, pero esto no quiere decir de que no tenemos que estar activos en las cosas de Dios, como lo es tener un devocional, como lo es estudiar la palabra, como conectarnos por el Zoom y tener estudios bíblicos, o los domingos y mirar prédicas que son llevadas a cabo para cada uno de ustedes. Tenemos que mantenernos activos para que no nos enfriemos. En Mateo 24:12, vamos a Mateo 24:12, porque aquí nos dice por qué no nos tenemos que enfriar. Mateo 24:12, ahí al final, 24:12, y este es Jesús hablando también. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, la maldad del hombre se va a multiplicar. Esto quiere decir de que estos tiempos que estamos viviendo tal vez se van a empeorar, tal vez van a tener un efecto en el que tenemos que reconocer que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se va a multiplicar y tenemos que tener cuidado al no enfriarnos, porque eso es lo que termina ocasionando. Y ahorita Dios nos está hablando a todos. ¿Reconoces esto? Dios nos está hablando y es importante poner atención. Hermanos, ya para terminar, les animo a que meditemos y reflexionemos en nuestra relación con Dios y consideremos lo que dice el versículo 5 del capítulo 100, porque dice su palabra, porque Jehová es bueno. Una vez más cierra el salmista con este versículo diciendo, Jehová es bueno, en Dios no hay maldad. Jehová es bueno, Jehová es bueno. Dice, para siempre es su misericordia. Nosotros lo vivimos diciendo, Dios es un Dios de misericordia y Él va a ser misericordioso hoy, mañana y siempre. Y su verdad por todas las generaciones. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Su verdad, su palabra va a trascender todos los tiempos, porque Él es único. Hermanos, los animo a que lean su Biblia, a que se mantengan conectados por medio de los medios sociales que ahora han resaltado, Facebook, YouTube, Zoom, WhatsApp, tal vez Messenger, todo está disponible ahora más que nunca. No hay razón por la que dejemos pasar el tiempo sin estar conectados con nuestros hermanos en Cristo y especialmente sabiendo un poco más de la palabra de Dios. A todos les doy gracias por su tiempo. Nuestra oración es que sean bendecidos con la palabra de Dios y espero que sean bendecidos
por este mensaje que les hemos traído en esta ocasión, y que oren por nosotros también, porque queremos seguir trabajando de esta manera para que ustedes escuchen la palabra de Dios, para que no nos enfriemos, para que nos mantengamos fuertes y fieles a nuestro Creador, dándole gracias todo el tiempo. Acompáñenme a hacer oración ya para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones, nos has exhortado en cómo tener y ser gratos, tener gratitud contigo, Señor, por todo lo que tú haces. Sabemos de que te podemos agradar, Señor, dándote gracias con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, Señor. Y nos pides que seamos alegres todo el tiempo. Sabemos que hay muchas cosas por los que muchos están atravesando, Señor, que se sienten cargados con problemas. Tal vez hay hermanos que han perdido sus trabajos o se han enfermado, Señor. Te pido por cada uno de ellos para que seas tú, Señor, el que obre en la vida de cada uno de ellos y puedas, Señor, restaurar sus cuerpos, sus mentes, Señor, y se mantengan activos, conectados contigo, Señor, que aprendan más de ti, que puedas leer su Biblia, Padre Celestial. Padre, este tiempo es para que meditemos, este tiempo es para reflexionar, Señor, y te damos la honra y la gloria por permitirnos ver lo que tú deseas y cómo te podemos agradar, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que se conectaron o se van a conectar al rato, Señor, que van a poder ver este mensaje, que tú los bendigas, Señor, y puedas hablar a sus corazones. Ponemos el resto del día, Señor, en tus manos, y gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces en mi vida, la de mi esposa y mis hijos y mis hermanos en Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.